Buenas tardes, queridos amigos. Gracias al doctor Luis Jiménez, presidente de la NUER, por la invitación, al doctor eh, López Caballero también por permitirnos participar en estas charlas dentro del Congreso Mexicano de Urología. Y vamos a hablar un poquito de las masas renales grandes, la resolución laparoscópica. Sé que con el advenimiento de la cirugía robótica, pues esto ha tomado mayor importancia, pero tenemos una herramienta muy importante que es la cirugía laparoscópica. No olvidarnos también de la cirugía abierta, ¿no? Estas masas renales, por definición, son aquellas mayores de 10 centímetros, aunque se pueden manejar también histológicamente como aquellas masas que se catalogan dentro de los tumores T2. Bien, pues la nefrectomía radical abierta era el tratamiento gold estándar de estas masas, aún lo sigue siendo en gran parte del mundo. Obviamente, en manos expertas, este tratamiento de gold estándar va a cambiar a cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Las primeras nefrectomías laparoscópicas tardaban 7 horas, actualmente pues las resolvemos en un tiempo menor, aunque en estos tumores que son muy grandes pues requiere un poco de más tiempo. Comparativamente, ¿no? Las guías americanas nos hablan que los tumores T2 y para arriba deben ser en manos expertas en urólogos por laparoscopía o cirugía robótica, y sigue siendo la herramienta útil la cirugía abierta. Recordemos que los abordajes por lumbotomía pues, nos permiten una visión parcial de todo el tumor, por ende la cirugía de mínima invasión, ya sea laparoscópica o robótica, pues está tomando un auge importante porque podemos ver y podemos acceder más fácilmente al hilio renal. Este es un metaanálisis que se hizo de una revisión de un comparativo de cirugía laparoscópica y abierta. Con estos resultados, en complicaciones posoperatorias, se encontró una menor complicación en el grupo de cirugía laparoscópica en comparación de la cirugía abierta. Igual en mortalidad específica, 71 muertes para los grupos de nefrectomía radical laparoscópica en comparación de la abierta. Y en recurrencia tumoral, en el caso de los tumores de células renales, no hay tanta recurrencia tumoral, o al menos no está tan reportada, o quizás algunos no reportamos estas recurrencias. Es más común en los carcinomas uroteliales, en afección de la unidad renal. Entonces, por eso es que hay algunos casos que sí se reportan, ¿no? En la nefrectomía radical laparoscópica, 83 eventos, y en la nefrectomía radical abierta, con 152 eventos. Estos son los primeros análisis financieros de la cirugía laparoscópica. Obviamente ha disminuido los costos. Esto es importante para tomar una decisión. No todos tenemos el acceso al robot, y en algunos casos, pues, o en la mayoría de los casos, la cirugía laparoscópica ofrece un costo-beneficio bastante aceptable, bastante bueno, incluso comparado con la cirugía abierta. La cirugía laparoscópica, ¿cuáles son los beneficios? Pues es una menor agresión quirúrgica, un menor sangrado transoperatorio, menor uso de analgésicos, inclusive de medicamentos, menor estancia hospitalaria, y también podemos tener un control oncológico adecuado, ¿no? ¿Qué tipo de abordaje debemos utilizar en la cirugía laparoscópica para tumores renales grandes? Pues puede ser transperitoneal o retroperitoneal. Recordemos los beneficios de ambas. Sin duda, la cirugía retroperitoneal tiene un acceso más rápido al hilio renal, a los vasos sanguíneos. Podemos llegar en 5 minutos a la arteria renal, cliparla y seguir con la nefrectomía, ¿no? Sin embargo, en la transperitoneal, pues esto conlleva un mayor reto. Hay algunos casos que tenemos que individualizar el tumor, obviamente en etapas más tempranas, en tumores T1, por ejemplo, pues determinar en qué sitio está, si el abordaje transperitoneal va a ser ideal, o el retroperitoneal es el que nos va a servir. Desafortunadamente en la transperitoneal, pues tenemos algunas dificultades con cirugías previas, que bueno, no son una contraindicación absoluta para hacerlo. Hemos tenido bastantes pacientes, yo hago más cirugía transperitoneal que retroperitoneal, pero tenemos que manejar ambas, ¿no? Eso es importante. Aquel cirujano laparoscopista tiene que manejar ambas cirugías, porque habrá casos en los que se requiera
por la invasión tumoral o por los vasos de neoformación, que se acceda a hacer un control vascular a través del retroperitoneo y continuar la cirugía transperitoneal para evitar una lesión intestinal. Sin duda, en cuanto a las lesiones intestinales, es mayores en las transperitoneales que en las retroperitoneales, pero obviamente depende de las manos del cirujano. Es un estudio prospectivo acerca de los tiempos de la retroperitoneal y transperitoneal. Si vemos el control de la arteria renal, pues se realiza más rápido en retroperitoneo, el control de la vena de igual forma. El tiempo total de la cirugía es menor en la cirugía retroperitoneal, aunque el sangrado puede ser mayor en comparativamente con la transperitoneal, ¿no? Los demás resultados son muy similares en cuanto a las complicaciones intraoperatorias y las complicaciones postquirúrgicas. Y bueno, en sí la nefrectomía laparoscópica en tumores T1, T2, este artículo reportado en 2006, pues reportaba en ese momento, en este comparativo, un mayor sangrado en los tumores T2, la conversión a cirugía abierta menor en los tumores T1, eso es obviamente más evidente, y en los tumores T2 hasta un 12%. Las complicaciones intraoperatorias, un 5% en los tumores T1 y un 19% en los tumores T2. Esto obviamente va cambiando porque cada vez hay más cirujanos que hacen laparoscopía y conforme avanza la cirugía, la curva de aprendizaje, pues esto va a ir disminuyendo. Cada uno sabemos qué tipo de limitaciones tenemos y obviamente esto va a repercutir en la salud de los pacientes. En cuanto a la nefrectomía laparoscópica en T2, ya hay artículos reportados. Obviamente hay mayor sangrado. Entre más grande sea el tumor renal, pues esto va a implicar un mayor reto, ¿no? Obviamente por la cantidad de vasos de neoformación y dependiendo el abordaje que decidamos. Y hay artículos también reportados en tumores mayores de 10 centímetros. Afortunadamente ahora tenemos el uso de los agentes hemostáticos, algunas pinzas que nos ayudan a realizar una coagulación mejor, la ayuda de neumoperitoneo, que es una herramienta importante para este tipo de cirugías, y lo más importante es la experiencia que vamos adquiriendo y no desesperarnos durante el transoperatorio, ¿no? En cuanto al comparativo de la nefrectomía robótica versus laparoscópica, pues es muy similar a este ejemplo de los autos, ¿no? Un auto deportivo con un Volkswagen económico. Aquí, obviamente, es lo que podamos hacer en cuanto a la economía del paciente, siempre y cuando pueda acceder a la cirugía robótica, pues, y hermanos que tengan esta experiencia, pues será una buena herramienta. Pero si no, la cirugía laparoscópica es una cirugía bastante económica actualmente y que podemos hacer uso de ella prácticamente en cualquier institución, no tiene que estar en un solo hospital, podemos ir a cualquier hospital a hacer el procedimiento. Y en cuanto a comparación, por ejemplo, del tiempo quirúrgico, pues la cirugía robótica representa un mayor tiempo de exposición al paciente, tanto anestésicos como al tiempo operatorio. Y la estancia, sin embargo, se beneficia de que es más corta en la cirugía robótica en comparación de la laparoscopía. Esto depende también de las manos del cirujano, ¿no? Nosotros habitualmente, aunque sean tumores renales grandes, solamente lo dejamos de 24 a 48 horas hospitalizado. Obviamente el paciente al siguiente día tiene que estar en las condiciones adecuadas para poderse egresar. Siempre hay un signo que tenemos que ver en los pacientes que operamos al siguiente día. El paciente tiene que estar recostado en su cama, prácticamente sin dolor, y esto va a ser un buen indicio de que la cirugía se realizó satisfactoriamente. La posición de los pacientes. Muchas veces no tomamos en cuenta todos los parámetros que surgen alrededor de una cirugía, ¿no? Ese es un paciente delgado en el cual le va a hacer un beneficio la posición de cúbito lateral en 90 grados, pero en pacientes obesos podemos cambiar esa posición a 65, 70, 75 grados para que los trócares tengan un mayor acceso y podamos trabajar de una forma adecuada, siempre y cuando accedamos a través de una vía transperitoneal. ¿Y a qué nos enfrentamos durante las cirugías? Pues a este tipo de tumores, ¿no? A este tipo de casos en los cuales los tumores son tan grandes que es difícil maniobrar dentro de la cavidad abdominal. En la mayoría de los casos, o casi en 100% de los casos, nosotros hacemos abordaje transperitoneal y
tenemos una mayor seguridad porque en los casos de tumores renales del lado derecho, pues podemos ver de forma adecuada la tracción que hacen estas grandes masas al duodeno y podemos evitar una lesión intestinal, ¿no? Este tipo de tumores, pues obviamente sangran de una forma fácil. Es importante hacer una disección minuciosa, no correr. Aquí el tiempo es importante. Aunque vayamos de una forma lenta y cuidadosa en la disección, pues no pasamos más de 3 horas durante el procedimiento, ¿no? Y para este tipo de tumores el beneficio va a ser muy grande. Siempre somos metódicos en lo que hacemos, siempre hacemos una disección hacia el polo inferior, posteriormente al polo superior. Dejamos el momento más crítico de la cirugía para el final, que es el ilio, en este caso en el abordaje transperitoneal, porque es lo que nos va a llevar a mayores riesgos y mayores complicaciones, ¿no? Vemos ahí los grandes vasos de neoformación que se ven y se observan en este tipo de pacientes. Una vez que disecamos el polo superior o accedemos al parte del polo superior, pues podemos identificar los vasos renales, ¿no? Y estos, pues tenemos que tener mucho cuidado de disecarlos, ya que gran parte de ellos en este tipo de tumores, pues tienen eh, vasos de neoformación. Y aquí lo que les comentaba, el duodeno está prácticamente adherido a la, a la masa tumoral y es importante hacer una disección adecuada, cuidadosa, sin energía, para no complicarnos durante el procedimiento con una lesión de duodeno, que sabemos todo lo que implica ello, ¿no? Siempre nos guiamos de las estructuras que son parte de nuestra visualización, como es el uréter, y aquí con ambas manos pues empezamos a trabajar sobre el ilio. Desafortunadamente, a través del abordaje transperitoneal, lo primero que encontramos siempre va a ser la vena renal, y la dificultad de localizar la arteria renal pues representa un reto. Nosotros lo que hacemos es, una vez identificar a la arteria renal, es colocar un clip de Moloc para hacer un control vascular. Posteriormente, ya que verificamos que el riñón se queda sin sangre, pues podemos proceder a la ligadura de la vena. Durante este tiempo tuvimos un sangrado. Es importante ver que sí hay vasos de neoformación dentro del ilio y que eso nos puede complicar la cirugía, pero no debemos desesperarnos. Aquí tenemos las opciones del neumoperitoneo, aumentarlo para que disminuya el sangrado y poder visualizar bien los vasos del ilio. No importa cuántos hemologs utilicemos, no importa si tenemos que meter otro trocar, el beneficio de la laparoscopía siempre es para los pacientes, ¿no? Y aunque coloquemos otros trócares, no va a perjudicar en su recuperación. Hacemos la extracción de la pieza por fan steel. No nos lleva más tiempo, ya hay artículos que nos reportan los beneficios de la extracción por este tipo de heridas. Hay un leve dolor en el primer día posoperatorio y la incisión fan steel no aumentó el tiempo quirúrgico ni el tiempo de extracción de la pieza. Tenemos algunas situaciones complejas dentro de los tumores renales, aunque este tumor es aparentemente de unos 10 centímetros, pues tiene gran afección hacia la atol, hacia el espacio transperitoneal. Hay una parte que nos brinda aquí un abordaje retroperitoneal ideal. Sin embargo, por el espacio que está cerrado completamente entre el colon y la masa tumoral, decidimos hacer un abordaje transperitoneal para hacer una disección adecuada. Y a esto nos enfrentamos, ¿no? Con este tipo de masas, a la reducción del espacio visual o de la cavidad transperitoneal abdominal. Y vemos aquí pues el tamaño del tumor, ¿no? Que tiene una afección hacia la atol de forma importante. Aquí vemos esta afección tumoral, ¿no? Entonces, sin duda, va a dificultar el procedimiento laparoscópico. Creemos que es mejor ver y nosotros bajar la atol a nivel transperitoneal porque nos va a dar la oportunidad de no ocasionar una lesión intestinal. Y sin duda fue un reto bajarla, ¿no? Dado el espacio que había y la limitación al momento de utilizar las pinzas, ¿no? Repito, esto lo hacemos con frecuencia, tenemos una casuística importante de tumores renales grandes y esto nos ha permitido tener cierta experiencia en la disección de este tipo de tumores.
Aquí vemos cómo está adherida la TOL al espacio perirrenal, a la grasa perirrenal. En tumores más pequeños esto se va muy fácilmente, ¿no? Pero aquí logramos hacer una disección. Ahí hay vasos de neoformación, nos van a sangrar, nos ayudamos del neumoperitoneo para estar visualizando bien en los espacios y la cuestión es ir poco a poco y no desesperarse. En cuanto al ilio, pues una vez que disecamos y bajamos la TOL, pues podemos seguir identificando estas estructuras y como siempre, aunque este es un tumor del lado izquierdo, pues la arteria siempre está atrás, ¿no? Entonces siempre hay que estar buscando la opción para ligarla de forma temprana. O aquí podemos ayudarnos también del abordaje combinado, acceder a través de retroperitoneo para ligar la arteria y ligar el hilo renal y asegurarnos que no hay afección del tumor hacia nivel intestinal a través de una técnica transperitoneal. Entonces, ¿cuáles son las limitantes de la cirugía laparoscópica en cuanto a tumores renales? La nefrectomía radical, sin duda representa un reto. Actualmente hay mucha controversia, lo vimos en unas charlas en las mañanas de la cirugía citorreductora en pacientes metastásicos. Hay indicaciones específicas para hacerlo. Estos pacientes obviamente van a tener tumores muy grandes en los cuales va a ser un gran reto realizarlos. Ya hay reportes, ya hay cirugías, ya hay videos de compañeros, colegas que hacen incluso cirugía con trombo en vena cava a través de la laparoscopía o por robot. Y se están obteniendo buenos resultados. Creo que debemos darle beneficio a la cirugía laparoscópica. El índice de transfunción disminuye, el tiempo de estancia hospitalaria también disminuye y pues obviamente esto nos está dejando buenos resultados. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Urología por permitirme participar en estas sesiones, al doctor Luis Jiménez, presidente de la NUER, por invitarme a esta sesión. Muchas gracias.